Buenas a todos, hoy no traigo ningún capítulo del modo carrera, que bueno, para el que no sepa, estoy haciendo una serie en el EAFC 26 con Independiente, en este parate que no hay fútbol argentino, a la espera obviamente de que se reanude con el torneo de apertura. Mientras tanto estamos con ese modo carrera, tengo una playlist armada, ya vamos 6 capítulos y bueno, se parará un tiempo cuando se reanude el fútbol argentino y después, bueno, veremos si continuamos, que bueno, por el momento pinta bien la serie, así que muy probablemente lo siga en un futuro, pero bueno, hoy quería traer algo distinto, que es bueno, el mercado de pases independiente, es haciendo un repaso de las noticias que fueron pasando, sobre todo de las más importantes, un mercado de pases que la verdad yo esperaba que esté más movido a esta altura del año, estamos a 6 de enero, estamos cerca de que, bueno, Independiente dispute la pretemporada, el torneo de pretemporada en Uruguay, en la serie de Río de la Plata. Esperaba mucho más movimiento, no en llegadas, sino en temas salidas. A ver, obviamente que si se iban jugadores, iban a terminar también llegando a otros para reemplazar a los que se terminaron yendo. O sea, yo creo que una de las buenas noticias es que por el momento la base la tenemos. Sí, es verdad que esperábamos salida de jugadores como Ábalos, como puede ser Mancuello, jugadores que bueno, para mí ya habían cumplido un ciclo en Independiente y bueno, por el momento siguen y no solamente que siguen, sino que bueno, una de las noticias de este mercado de pases es que le renovaron el contrato a Mancuello por un año y con la opción de extenderlo 6 meses más. Supuestamente le bajaron bastante el sueldo. A ver, Quintero quería que Mancuello siga porque era importante en lo grupal y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Esperemos que no tenga injerencia en partidos muy relevantes. Que juegue 20 minutos, 15 minutos, media hora en partidos que ya estén liquidados, donde haya que, no sé, cuidar la pelota, que no requiera de una exigencia que ella Mancuello no la puede dar. Loyola, por ejemplo, que era uno de los jugadores que Independiente apuntaba a vender, no solamente porque Independiente necesita generar ingresos, sino porque Loyola también tenía ganas de irse y la sigue teniendo. A ver, el único equipo interesado es el Santos. Oferta que supuestamente estarían cercano en los números, que sería algo como 6 millones, Independiente le queda el 80%, tiene el 80% del pase de Loyola, es decir, no es mucha plata la que te termina quedando por uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, por uno de los jugadores más influyentes en este año y medio que lleva Loyola en el club, donde aún con un bajo nivel aportaba goles. Como digo, está todo en veremos. Hay que ver si se termina dando. Yo creo que la insistencia de Loyola en dejar el club termina inclinando la balanza para que se termine yendo. Y bueno, hay que ver con quién lo reemplaza Independiente, porque se te va un jugador muy importante y más allá de que no tengas mucha plata para incorporar, alguien vas a tener que traer. Porque ¿quién va a ser el reemplazo de Loyola? Galdames, que incluso para mí es uno de los jugadores que tampoco tenía que ser Independiente a esta altura del año y que siguen en el club. Voy a hacer un paréntesis a esto de que bueno, no llegan ofertas o no hay tantas salidas como uno esperaba. No solamente pasa en Independiente esto, pasa en todos los clubes del fútbol argentino. Jugadores que las venían rompiendo, uno creía que bueno, se iban a terminar yendo, no sé, a Brasil, a Europa, iban a salir al exterior. Y no, la verdad que siguen en el fútbol argentino y no solamente que siguen en el fútbol argentino, sino que tampoco llegan ofertas. Como puede ser el caso de Benetiel, como puede ser el caso de Lescano, en argentinos que mismo el presidente dijo que no estaban llegando ofertas por Lescano. Entonces, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino no recibe ofertas. ¿Qué le queda a lo demás, no? Caso Nardoni en Racing, la única salida para Racing fue Almendra. Ahora obviamente voy a comentar más en profundidad lo que se estuvo hablando en estas últimas horas, la noticia que se estuvieron dando en estas últimas horas y lo que se podría confirmar en el transcurso del día, en el transcurso de este día martes, que es, por ejemplo, la llegada de Malcorra a Independiente libre de Central. Pero bueno, quiero hacer primero un repaso de atrás hacia adelante, donde todo empieza con la repesca de Javier Ruiz de Barracas Central, es decir, un jugador que Independiente había dado préstamo a Barracas Central, decide repescarlo en el mes de diciembre por pedido expreso de Quinteros y está perfecto. A ver, fue el jugador más desequilibrante de todo el torneo y con la importancia que le da Quinteros a los extremos, con la importancia que le da Quinteros al 1 vs 1, es fundamental que Ruiz vuelva a Independiente, que sea importante, que sea titular, porque Quintero lo pensaba como titular, imagino yo. Ya en el final del video voy a estar armando un equipo que bueno, con los jugadores que hoy en día cuenta Independiente, pero que podría cambiar obviamente en las próximas horas, en los próximos días con
distintas salidas. Habló de alguna oferta de Peñarol en el medio, muchos lo dieron como confirmado que se iba a préstamo. La verdad que Independiente la única intención que tiene es de venderlo y me parece totalmente lógico porque por algo lo repescaste, no lo repescaste de Barraca Central por pedido expreso de Quintero para ahora mandarlo a préstamo a Peñarol. Si se termina yendo es por una venta, imagino que superará los 4-5 millones de dólares. Ahora bien, una de las noticias más importantes que se dio el día lunes, más allá de la supuesta llegada de Malcorra a Independiente, es que justamente Ruiz no se presentó al segundo día de entrenamiento. Del lado de Ruiz dicen que es porque no le aumentaron el salario, supuestamente era algo acordado y volvió, o sea, cobró lo mismo que tenía arreglado antes de su salida a Barraca Central. Que ahí estoy totalmente del lado de Ruiz. Entiendo que estés en contra de la dirigencia, que estés enojado porque te mandaron a préstamo a Barracas, ahora te repescan, cobras algo de hace un año y medio. Pero ahora no presentarte a entrenar. Montiel también tenía arreglado con la dirigencia para que le aumenten. No lo aumentaron todavía. Igualmente se presentó a entrenar. ¿Quién es Ruiz en Independiente para no hacer eso? Es decir, para hacer todo lo contrario. Para el segundo día no presentarse y exigir que se acepte una oferta, sea de Peñarol o no sé de dónde, de México, de donde concha sea. No hay que solamente pegarle a Ruiz, ni hay que solamente pegarle a la dirigencia. Tenemos dos versiones. No sabemos bien cuál es la real. La verdad que la dirigencia ya está bastante manchada con distintos casos. Entonces tampoco es de fiar. Yo creo que la dirigencia también encontró un curro ahí como para venderlo, dejar mal parado al jugador y zafar. Después, bueno, puede salir a hablar el jugador como dice Angulo y manchar a la dirigencia. Tenemos salidas como la de Salle a Sarmiento a préstamo. Venía de jugar en San Martín San Juan. La verdad que lo había hecho bastante bien, más allá de que San Martín San Juan terminó descendiendo. Me parece que Salle merecía tener sus oportunidades como merecía tenerlas en aquel momento. Yo creo que era un jugador que te podía cumplir en este año, sobre todo ante una posible salida de Vera a Huracán. Entiendo porque, bueno, Godoy sería el 4 titular, pero ahora ¿quién te queda como lateral derecho suplente? Más allá de que Salle no sea lateral derecho y te puede cumplir esa función, lo terminás prestando a Sarmiento, vendiendo a Vera. Entonces la verdad que no sé qué va a hacer en esa situación Independiente, porque sí, Loyola te puede jugar al lateral derecho y hoy está muy cerca de irse Loyola. Entonces no sé si van a traer a alguien, que me parece totalmente al pedo gastar en un lateral derecho suplente. Después tenemos también que Santi López se fue a préstamo a Tigre, también con opción de compra, con opción de repesca del lado Independiente. Venía de ser prestado a Central, ahora bueno, vuelve y se va a préstamo a Tigre. Segovia, que renovó y también se va a préstamo. Después Barcia también es uno de los que deja Independiente, había estado a préstamo, vuelve y lo vende a Nacional de Uruguay. Le terminan quedando 475 mil dólares, algo así. La verdad que es un papelón porque creo que en este último préstamo tenía una opción de compra de 800 mil dólares que no la terminan ejecutando. Y después tenías a Nacional y Peñarol interesados por Barcia y lo terminas vendiendo por prácticamente la mitad. Entiendo que era eso o que te quede clavado, pero no sé decir que no podía Nacional o Peñarol poner un poco más de plata. También el préstamo de Quiroga, que se va a Central Córdoba, había estado a préstamo en Chacarita, le había ido bastante bien. Yo creo que también era un jugador que podía ser tenido en cuenta, al igual que Salle. Prefirieron renovarle a Freire por un año. Quiroga te podía cumplir la función de central por izquierda y de lateral izquierdo y termina renovándole a Freire. Y Quiroga, que venía a rendir y que es un pibe de las inferiores, terminan mandándolo a Central Córdoba con una opción de compra bajísima para un club de fútbol argentino, pero bueno, la verdad que no sorprende a esta altura. Además de una posible venta de Loyola, una posible venta de Vera, que creo que son los dos jugadores que están más cerca de dejar el club, porque bueno, se habla de un acercamiento entre los clubes que están cerca de llegar a un acuerdo. Está también la de Tarsia, que estaba ahí cerca de irse al Liga de Quito, estaba negociando un préstamo, tenía que haber un cargo alto en la negociación y bueno, una opción de compra que le favorezca a Independiente. Yo creo que mínimo 2 millones, mínimo 2 millones, 2 millones y medio. Ahora, volviendo al tema incorporaciones, que bueno, como dije, para mí Ruiz es una incorporación en este mercado de pases. Hay que ver qué termina pasando en estas próximas horas, en estos próximos días. Esperemos que le aumenten el salario, que quede todo tranquilo con el jugador, con el representante, que Quintero pueda contar con Ruiz en todo el 2026, que me parece que es un jugador fundamental para que Independiente pueda levantar un título este año. Caso como el de Ruiz, tenemos la continuidad de Fernández Cedrés, que se le vencía el préstamo, Independiente lo termina comprando, termina firmando por 2 años,
algo que parecía que no se iba a terminar dando, bueno, se terminó dando, termina continuando, e Independiente va a ser el 5 titular este año, venía siendo uno de los jugadores para mí que más rindió desde que Quinteros llegó a Independiente, entonces se ganó el continuar. Y bueno, antes de pasar a formar un posible equipo con los jugadores que tiene disponibles hoy Quinteros, y también teniendo en cuenta esta posible llegada que bueno, hoy parece que está ya cerrado de palabra, falta que ese acuerdo de palabra se traslade a los papeles y que bueno, termine siendo nuevo jugador Independiente Ignacio Malcorra, mediocampista de 38 años, ya todos lo conocemos, mucho tiempo en el fútbol argentino, en Unión, en Central, y bueno, que prácticamente yo creo que llega 10 años tarde, y no porque no le dé para el fútbol argentino, que no le dé para Independiente, sino porque siempre pasa lo mismo. Se termina dando la llegada a un jugador fetiche de Independiente, o que tantas veces lo fue a buscar y no se pudo dar, termina dándose 10 años después. Pasó con la vuelta de Mancuello, pasó con Marcone, pasó con Chucky Ferreira, ahora pasa con Malcorra y bueno, tantos otros jugadores que estuvieron en el radar de Independiente y terminan llegando prácticamente 10, 7, 8, 6 años después. A ver, hace muy poco fue una de las figuras de Central para que te quede puntero de la tabla anual. Entonces, me parece que fútbol todavía tiene para dar. Hay que ver, obviamente, si no le pesa la camiseta, porque va a ser su primer paso en un club grande, recién a sus 38 años. Pero bueno, yo creo que Quintero busca que sea su Aquino. Para mí, si llega Malcorra, Cabral tiene que irse de Independiente, porque son un estilo muy parecido, no son iguales. Porque yo creo que Cabral tiene un muy buen pase, no tiene un buen rebate, que como ya sabemos tira siempre una masita a la mano del arquero. Pegada, yo creo que Cabral no tiene ni cerca la que tiene Malcorra, pero sí que Cabral tiene una visión, tiene un pase que puede ser que Malcorra no lo tenga. Pero a la hora de la pelota parada, a la hora de la pegada al arco, Malcorra se parece muchísimo a Aquino, que fue una de las figuras del Vélez campeón. Hay que esperar a que se termine cerrando. Para mí está bien apuntado, porque de lo que había que podías traer libre sin hacer un gasto enorme, porque bueno, la única manera de que Independiente incorpore era vendiendo, no vendió todavía, no entró plata. Entonces, de las opciones que tenía, me parece que está bien apuntado Malcorra. Pero bueno, como verán, este es el 11 que armé yo, el posible 11 o una de las opciones que tiene Quintero para armar el equipo titular. Tenemos a Rey en el arco, Blázquez, que bueno, es también uno de los jugadores que renovó el préstamo. Bueno, otra vez se dio el préstamo de Talleres. Tenemos a Godoy titular, lateral por derecha, Vera de suplente hasta este momento. Si se da la salida de Vera, veremos qué termina pasando con el lateral derecho, quién puede llegar a cumplir ese rol. Tenemos, bueno, lo Mónaco, que hoy en día sigue en Independiente, no hay ofertas concretas. Creo que lo Mónaco no tiene problema en seguir en Independiente tampoco, no así Loyola, me parece que ahí son dos casos totalmente distintos. Fedorco, que vuelve de su préstamo del fútbol mexicano, me parece que es también fundamental que se quede Fedorco. Obviamente, si llega una oferta que Independiente le sirva, lo va a terminar vendiendo. Independiente sufrió muchísimo la falta de defensores centrales, porque Paredes se la pasaba lesionado. Yo ni lo estoy contando porque yo creo que se va a terminar yendo. Los centrales suplentes estaban muy lejos de los titulares. Entonces Valdés y lo Mónaco eran explotados hasta más no poder. En cambio Fedorco yo creo que te puede dar esa posibilidad de que lo Mónaco no juegue absolutamente todos los partidos. Y bueno, Freire, que va a continuar este año, va a terminar siendo nuevamente el suplente de Valdés. Después tenemos en lateral izquierdo lo mismo que en este último año, en este último semestre. Zavala para mí debe ser el lateral titular, por lo que pagó Independiente, no porque no confíe en las condiciones de Irastorza. Si fuera por mí, de Irastorza sería el titular, pero yo creo que va a ser Zavala, suplente de Irastorza. Y bueno, Valenzuela como tercera alternativa, que bueno, para mí también no debería ser Independiente. Incluso si Quiroga se quedaba y era el suplente de Valdés, te podía dar esa posibilidad, que si bueno, por alguna razón tenías que poner a la tercera opción, bueno, tenías a Quiroga que le podía cumplir esa función. Después bueno, tenemos a Cedrés de 5, como dije, para ser el 5 titular, Marcone suplente, Loyola, que por ahora sigue Independiente, el suplente sería Galdames, que bueno, para mí tampoco debería seguir, y Mateo Pérez Cursi, que bueno, tuvo sus minutos en este último campeonato, en el último tramo del campeonato. A mí me encantó, para mí debería ser incluso el suplente
de Loyola o del quien llegue en reemplazo de Loyola. Tenemos a Malcorra por el lado izquierdo, Millán suplente, no sé bien cómo sería, capaz que si se va a Loyola, Millán pasa a ocupar el lado de Loyola y Malcorra te queda como titular por izquierda y Cabral suplente de Malcorra, también es una posibilidad. Montiel por derecha, titular indiscutido, para mí ya lo dije en la tier list que hice puntuando al plantel, tiene que el equipo jugar alrededor de Montiel, figura indiscutida de este último semestre, sin ser una locura, le bastó para ser uno de los mejores, si no el mejor jugador del semestre. Masanti suplente, que esperemos que ahora con una pretemporada, con Quinteros, ya conociendo al plantel, con un mejor funcionamiento que el que había cuando él llegó, se va a una mejor versión, porque yo creo que Independiente también la va a necesitar. Ruiz, extremo por izquierda, que bueno, esperemos que así sea. Tarcia, suplente, que bueno, por ahora sigue en el club. Y Taborda, que bueno, parecería que se va a préstamo sea a Barracas, a Tigre, veremos qué se termina dando. No creo que pase a Tigre, si ya se dio lo de Santi López, para mí se va a terminar yendo a Barracas. Yo puse a Baldo de delantero centro, a Baldo suplente y Puceto como tercera opción. Este es mi equipo, ¿no? Porque yo no creo que Quinteros ponga a Baldo de falso 9, más allá de que es lo que yo más deseo en el mundo. No creo que lo termine haciendo porque me parecería raro que Ábalos con lo que cobra sea suplente y Puceto, habiendo estado en la negociación, en el intercambio de Angulo tan polémico, sea la tercera opción. Pero a su vez, Ruiz llegó para ser titular. Entonces, Abaldo va a ser suplente de Ruiz. O sea, yo creo que sí, sería lo que terminará pasando. Porque si Taborda se va a Barracas, Tarcia se termina dando su salida, sea a Liga de Quito o a otro club, te queda bueno, sí, Ruiz titular, Abaldo suplente, Ábalos titular, Puceto suplente, Montiel y Masanti. Yo creo que eso es lo que apunta a Quinteros, apunta a la dirigencia. Este es el equipo que yo armé, el que yo armaría con el equipo que hay hoy en día, con la posible llegada de Malcorra, que como dije, está al caer, únicamente tienen que trasladar el acuerdo en palabra a papel. Pero bueno, la verdad que es un equipazo, porque bueno, Independiente por ahora está manteniendo la base, alguna salida se va a terminar dando, porque si no es un equipo que es una locura. O sea, si no salís campeón con este equipo o con Quinteros como entrenador, no salís campeón nunca más, hermano. Entonces me parece tan irreal este equipo con la economía que mantiene Independiente hoy en día que alguna salida se va a terminar dando. Se va a terminar dando, como la de Vera, como la de Loyola, como la de Tarcia, y esperemos que no se termine dando la de Ruiz. Y sobre todas las cosas que Hilo Mónaco se termine quedando, que bueno, por ahora no hay ofertas, él no tiene problema en seguir, por lo menos un semestre más. Y bueno, esperemos que se termine dando. Bueno, este fue un repaso de lo que hasta el momento es el mercado de pases de Independiente. Veremos qué noticias se terminan dando en estos próximos días. Veo si traigo también un video de la semana que viene, también con una actualización. Mi idea era hacer antes este video, pero la verdad que muchas cosas no estaban pasando y bueno, en este último tiempo pasaron muchísimas más. La posible salida de Tarcia, Vera, Loyola, lo de Ruiz, lo de la llegada de Malcorra y bueno, como digo, veremos qué termina pasando en estos próximos días. Nos vemos en el próximo video que será en modo carrera con Independiente, el séptimo episodio. Probablemente lo suba sábado. Venía subiendo prácticamente los domingos, salvo un lunes ahí en el medio. Pero bueno, yo creo que este fin de subiré sábado. Y bueno, si no es el sábado, es el domingo. Y nada, nos vemos en el próximo video.